Hola, buenos días a todos. En este vídeo vamos a ver el método de máxima verosimilitud. Este es un método para construir estimadores de parámetros desconocidos de una determinada función de masa o densidad. Entonces, partimos de una variable aleatoria x con una función de densidad o masa f de x, que en principio tiene un parámetro llamado θ desconocido, ¿vale? Se trata de intentar obtener el parámetro θ más adecuado en este caso. Para ello contamos con una muestra de dicha variable, que es un vector de valores o de mediciones, y del cual podemos calcular la probabilidad de ocurrencia, es decir, por independencia de valores de esta muestra, podemos concluir que la probabilidad de que se dé la muestra es el producto de las funciones de masa o bien de densidad de la función de dicha variable. Como los valores de la muestra son valores fijos, conocidos, y el parámetro θ es un parámetro desconocido, podríamos suponer o decir que la función dada por este productorio es una función en realidad del parámetro θ, dada una muestra concreta. La idea del método, por tanto, es escoger el valor de ese parámetro desconocido θ que haga máxima la probabilidad de la muestra, la probabilidad de los datos observados. Es decir, de alguna forma está escogiendo el valor de θ más verosímil de acuerdo con las medidas observadas. Definimos, por tanto, esa función L de θ dado un vector x como función de verosimilitud, productorio de todas las funciones de masa o densidad para cada valor de la muestra. Y el método de máxima verosimilitud será, por tanto, aquel que consiste en elegir como estimación de θ el valor que haga máxima dicha función de verosimilitud, o bien, por equivalencia matemática, el valor que haga máximo el logaritmo de esa función de verosimilitud L. Obviamente, para cada muestra habrá un valor de una estimación θ gorro diferente, ¿vale? Ese valor dependerá de la muestra concreta que estemos considerando. Asimismo, podremos extraer un estimador T de θ que dependerá de la muestra aleatoria simple formada por todas las variables aleatorias x sub 1, x sub 2, x sub n. Vamos a ver en un ejemplo cómo funcionaría este método y cómo se calcularía, cómo se construiría un estimador de un cierto parámetro. Suponemos una variable x de Bernoulli, ¿vale?, de la cual hay un parámetro p desconocido y contamos con una muestra genérica x minúscula dada por una serie de valores x1, x2, xn. De acuerdo al método, tendríamos que construir en primer lugar la función de verosimilitud, que viene dada por el productorio de las funciones, en este caso de masa, de Bernoulli, ¿vale?, con i, desde 1 hasta n, que es el tamaño de la muestra. Entonces, ese productorio simplemente se calcularía sustituyendo en la función de masa la x por x sub i y operando, obviamente, atendiendo a las propiedades de los productorios y de los sumatorios y demás, ¿vale? Entonces, el productorio de p elevado a x sub i no es ni más ni menos que p elevado al sumatorio de las x sub i. Al igual que el productorio de 1 menos p elevado a 1 menos x sub i es igual a 1 menos p elevado al sumatorio de 1 menos x sub i. Sumatorio de 1 es n, sumatorio de x sub i es x sub i. Es sumatorio de x sub i, perdón. Bueno, en este momento podríamos optar por calcular el logaritmo de esta función de verosimilitud, si viéramos que al derivar resultaría más sencilla la derivada de ese logaritmo. En este caso, conviene calcular el logaritmo y obtendremos como logaritmo de esta expresión de aquí el sumatorio de los x sub i por el logaritmo de p más n menos el sumatorio de los x sub i por el logaritmo de 1 menos p. Una vez que tenemos ese logaritmo, ya podemos maximizar la función L, o su logaritmo en este caso, derivando con respecto al parámetro desconocido. Derivaríamos, por tanto, con respecto a p. La derivada de este logaritmo con respecto a p será, obviamente,
el coeficiente sumatorio de x sub i por 1 partido por p, más el coeficiente n menos sumatorio de x sub i por 1 partido por 1 menos p, por la derivada de menos p, que es menos 1. Es decir, se nos quedaría con un signo negativo aquí delante. Esta es, por tanto, la derivada de esa función logaritmo de L. Como buscamos maximizarla, igualaremos a 0 y despejaremos p. ¿Vale? Operamos en las fracciones, igualamos a 0 y al despejar p de esta expresión nos da que p es igual al sumatorio de los x sub i partido por n, o lo que es lo mismo, la media de la muestra. ¿Vale? Para cada muestra, la media de la muestra nos dará un valor distinto de la estimación p gorro de dicho parámetro. Lógicamente, podemos extraer de aquí una comprobación, y es que realmente ese valor de p hace máxima la función logaritmo de L y no mínima, para lo cual tendremos que calcular la segunda derivada de esa función logaritmo de L y comprobar que es negativa para dicho valor de p. Realizando la segunda derivada de la expresión que teníamos anteriormente, obtenemos menos n media de la muestra partido por p cuadrado menos n por 1 menos la media de la muestra partido por 1 menos p al cuadrado. Lógicamente, n por la media de la muestra es positivo, p cuadrado es positivo, y el segundo numerador también es positivo, al igual que el segundo denominador. Por tanto, como tienen signos menos, esta expresión es menor que 0 para cualquier valor de p, incluido obviamente el de p gorro. Es, por tanto, efectivamente, un máximo de la función logaritmo de L. Esta estimación proviene de un estimador que sería en este caso la media muestral. Con lo cual, así obtenemos el estimador del parámetro P de la función de masa de Bernoulli por el método de máxima verosimilitud. Bueno, espero que os haya quedado claro el concepto del método y su aplicación, y nos vemos en el siguiente mini vídeo. Hasta luego.